Muy buenos días a todos, el público que nos acompaña aquí en Managua, en el Instituto de Geología y Geofísica, y a los colegas que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom y las redes sociales. Primero darles las gracias, ¿verdad?, por la asistencia. Hemos tenido una muy buena convocatoria. Esperamos que el día de hoy también les parezca interesante todos los temas que vamos a tratar. Vamos a iniciar con la presentación. ¿Puedes minimizar eso? Con la presentación de uno de los trabajos que hemos hecho en uno de los subgrupos de la red. Ayer en la introducción yo les comentaba, les compartía que como estamos trabajando el tema de la adaptación a la variabilidad y cambio climático en el corredor seca desde muchos puntos de vista, de una forma multidisciplinaria, pues nosotros nos dividimos en subgrupos de trabajo. Yo estoy coordinando, además de la red, el subgrupo que tiene que ver con la parte de recursos hídricos subterráneos o hidrogeología en el corredor seco. Y este trabajo que les vamos a presentar es un avance de todo lo que hemos hecho durante este año. Obviamente, esto es una obra en progreso, seguimos construyéndolo con el apoyo no solo de los coautores, que aquí pueden verlo, ¿verdad? El profesor Julio Luna, de la USAC, María Gabriela Castellón, de la UTP Panamá, Marjorie Toruño, Belkis Aguilar, Carolina de Trinidad y Orlando Quiñones, del IGG Sigeo, y los colegas Enoc Castillo y el colega Ervin Rueda, que en paz descanse, de la Autoridad Nacional del Agua. Además de nosotros, ¿verdad?, como coautores, pues contamos con el apoyo y el acompañamiento y la retroalimentación de otros compañeros y compañeras de Centroamérica, a quienes ya les hemos compartido estos resultados preliminares. Entonces, mi charla de hoy se titula Acuíferos del Corredor Seco como buffers de eventos hidroclimáticos extremos. Ayer discutíamos y ya todos los ponentes hicieron, ¿verdad?, una introducción de qué cosa es el corredor seco, cómo lo definimos. Hablamos de que no había límites geográficos concretos, sino que variable, depende del régimen de precipitaciones, o sea, factores climáticos y factores ecológicos, y que en general decimos que es una ecorregión de bosque tropical seco que tiene, ¿verdad?, esa extensión como pueden ver ahí, incluyendo el arco seco de Panamá. Entonces, esta es nuestra área de estudio, pero antes de entrar en materia, yo quisiera empezar un poco haciendo una introducción de cómo el cambio climático afecta, en términos generales, el ciclo hidrológico y los recursos hídricos. En esta lámina lo que quisiera resaltar, obviamente, esta es una figura muy conocida por todos ustedes. Acá tenemos una cuenca, zona alta, media, baja, descarga en un cuerpo de agua superficial, un cauce que colecta escorrentía superficial a lo largo de la cuenca, un reservorio en la parte intermedia, tenemos la precipitación, zonas de recarga y evaporación. Ahora, ¿qué sucede con las alteraciones al clima y la variabilidad climática? Pues puede suceder alteraciones en los regímenes de precipitación. Ayer ya miramos varias ponencias al respecto muy interesantes. Y en el caso específico del corredor seco, pues a nosotros nos interesa mucho cómo se reduce la frecuencia de las precipitaciones y cómo eso va a afectar principalmente la recarga de los acuíferos, porque sí hay acuíferos, tal vez no tan productivos y no tan grandes como otros en otras regiones, pero sí hay reservorios de agua subterránea también. Entonces, cómo el cambio en precipitación va a afectar esa recarga y también cómo el aumento en las temperaturas puede afectar o aumentar la evaporación, que significaría entonces una reducción de la disponibilidad de agua para otro uso y para almacenamiento. Entonces, básicamente, pues nosotros estamos analizando estos términos del balance hídrico. Como les digo, sí, estamos en una etapa bastante inicial. Una investigación de este tipo obviamente requiere mucha colaboración, mucho tiempo, mucha información. Entonces, acá les quisiera compartir un poco un modelo conceptual de qué cosa es un acuífero, porque a veces tendemos a confundir un poco y algunas personas incluso piensan que un acuífero es una especie de hueco en el subsuelo, como una caverna que almacena agua. Sí hay algunos acuíferos que tienen una característica un poco parecida, que se llaman acuíferos kársticos, pero acá lo que vemos es un acuífero poroso, que es un medio que tiene una matriz sólida, o sea, granos, y entre los granos hay espacio. Esos granos pueden estar conectados
o pueden estar desconectadas. Entonces, cuando llueve, la superficie del terreno puede absorber esa agua a través de la infiltración dependiendo de las características del suelo. Por eso también la cobertura forestal es muy importante y creo que uno de mis colegas ayer hablaba sobre este tema. La pendiente es importantísima, por eso en otra investigación también se abordaba eso como un elemento a considerar a la hora de diseñar y elegir medidas de adaptación al cambio climático. Entonces acá también nos interesa mucho tipo de suelo, pendiente, la intensidad de la lluvia. Entonces, de acuerdo a la característica del suelo, esa precipitación va a infiltrar, primero va a atravesar la primera capa, que es donde tenemos la matriz sólida, el medio poroso, que no está saturado, es decir, que tiene aire y tiene agua, es donde normalmente están las raíces de las plantas, y a eso nosotros le llamamos la zona no saturada. Aquí puede ocurrir, bueno, ocurren varios procesos, pero dos importantes es la captación de agua por parte de las raíces de las plantas. Eso luego se transforma en lo que llamamos transpiración, que es otro término del ciclo hidrológico, y también se puede dar evaporación del agua subsuperficial, es decir, el suelo se humedece, y si hay una temperatura y radiación solar suficiente, pues entonces va a haber evaporación. También obviamente va a haber escorrentía que se va a concentrar en cuerpos de agua superficiales, por ejemplo una quebrada, un cauce. A nosotros como grupo de hidrogeología del corredor seco, entonces lo que nos interesa es a partir de acá lo que conocemos como el nivel freático cuando es un acuífero libre, que es lo que normalmente vemos el nivel de agua que tienen los pozos, ¿no? Que es lo que podemos observar o medir en un acuífero. Entonces a partir de acá, del nivel freático, hasta el basamento impermeable de un acuífero es donde se puede acumular el agua subterránea, es decir, lo que recargó, lo que llovió, que no se evaporó, no se transpiró, que infiltró a través de esta zona, finalmente llega al acuífero. Esas son las reservas de agua subterránea. Entonces, eso es lo que nosotros aspiramos a conocer en estos depósitos del corredor seco. Y no hay mucha información al respecto, porque como les decía, tendemos a probablemente invisibilizar el recurso subterráneo porque normalmente las personas, y eso es a nivel mundial, tienen más conciencia del recurso superficial, ¿no? Que es el más accesible, el más fácil de captar, etc. Entonces, siempre los recursos subterráneos son un poco obviados. De hecho, este año la UNESCO, que es el Año Internacional de Acuíferos, de Aguas Subterráneas, perdón, ha puesto como lema hacer visible lo invisible, porque el agua subterránea como que siempre se nos olvida en el ciclo hidrológico. Entonces nosotros queremos caracterizar esta parte, y para eso entonces nosotros hemos considerado varias alternativas. Estamos hablando de agua subterránea como un buffer para el cambio climático, y un buffer, bueno, es un término que se usa mucho en... Muy buenos días a todos, el público que nos acompaña aquí en Managua, en el Instituto de Geología y Geofísica, y a los colegas que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom y las redes sociales. Primero darles las gracias, ¿verdad?, por la asistencia. Hemos tenido una muy buena convocatoria. Esperamos que el día de hoy también les parezca interesante todos los temas que vamos a tratar. Vamos a iniciar con la presentación. ¿Puedes minimizar eso? Con la presentación de uno de los trabajos que hemos hecho en uno de los subgrupos de la red. Ayer en la introducción yo les comentaba, les compartía que como estamos trabajando el tema de la adaptación a la variabilidad y cambio climático en el corredor seco desde muchos puntos de vista, de una forma multidisciplinaria, pues nosotros nos dividimos en subgrupos de trabajo. Yo estoy coordinando, además de la red, el subgrupo que tiene que ver con la parte de recursos hídricos subterráneos o hidrogeología en el corredor seco. Y este trabajo que les vamos a presentar es un avance de todo lo que hemos hecho durante este año. Obviamente esto es una obra en progreso, seguimos construyéndolo con el apoyo no solo de los coautores, que aquí pueden verlo, ¿verdad? El profesor Julio Luna de la USAC, María Gabriela Castellón de la UTP Panamá, Marjorie Toruño, Belkis Aguilar, Carolina de Trinidad y Orlando Quiñones del IGG Sigeo, y los colegas Enoc Castillo y el colega Ervin Rueda, que en paz descanse, de la Autoridad Nacional del Agua. Además de nosotros, ¿verdad?, como coautores, pues contamos con el apoyo y el acompañamiento y la retroalimentación
de otros compañeros y compañeras de Centroamérica, a quienes ya le hemos compartido estos resultados preliminares. Entonces, mi charla de hoy se titula Acuíferos del Corredor Seco como buffers de eventos hidroclimáticos extremos. Ayer discutíamos y ya todos los ponentes hicieron, ¿verdad?, una introducción de qué cosa es el corredor seco, cómo lo definimos. Hablamos de que no había límites geográficos concretos, sino que variable, depende del régimen de precipitaciones, o sea, factores climáticos y factores ecológicos, y que en general decimos que es una ecorregión de bosque tropical seco que tiene, ¿verdad?, esa extensión, como pueden ver ahí, incluyendo el arco seco de Panamá. Entonces, esta es nuestra área de estudio, pero antes de entrar en materia, yo quisiera empezar un poco haciendo una introducción de cómo el cambio climático afecta, en términos generales, el ciclo hidrológico y los recursos hídricos. En esta lámina lo que quisiera resaltar, obviamente, esta es una figura muy conocida por todos ustedes. Acá tenemos una cuenca, zona alta, media, baja, descarga en un cuerpo de agua superficial, un cauce que colecta escorrentía superficial a lo largo de la cuenca, un reservorio en la parte intermedia, tenemos la precipitación, zonas de recarga y evaporación. Ahora, ¿qué sucede con las alteraciones al clima y la variabilidad climática? Pues puede suceder alteraciones en los regímenes de precipitación. Ayer ya miramos varias ponencias al respecto muy interesantes. Y en el caso específico del corredor seco, pues a nosotros nos interesa mucho cómo se reduce la frecuencia de las precipitaciones y cómo eso va a afectar principalmente la recarga de los acuíferos, porque sí hay acuíferos, tal vez no tan productivos y no tan grandes como otros en otras regiones, pero sí hay reservorios de agua subterránea también. Entonces, cómo el cambio en precipitación va a afectar esa recarga y también cómo el aumento en las temperaturas puede afectar o aumentar la evaporación, que significaría entonces una reducción de la disponibilidad de agua para otro uso y para almacenamiento. Entonces, básicamente, pues nosotros estamos analizando estos términos del balance hídrico. Como les digo, sí, estamos en una etapa bastante inicial. Una investigación de este tipo obviamente requiere mucha colaboración, mucho tiempo, mucha información. Entonces, acá les quisiera compartir un poco un modelo conceptual de qué cosa es un acuífero, porque a veces tendemos a confundir un poco y algunas personas incluso piensan que un acuífero es una especie de hueco en el subsuelo, como una caverna que almacena agua. Sí hay algunos acuíferos que tienen una característica un poco parecida, que se llaman acuíferos kársticos, pero acá lo que vemos es un acuífero poroso, que es un medio que tiene una matriz sólida, o sea, granos, y entre los granos hay espacio. Esos granos pueden estar conectados o pueden estar desconectados. Entonces, cuando llueve, la superficie del terreno puede absorber esa agua a través de la infiltración dependiendo de las características del suelo. Por eso también la cobertura forestal es muy importante y creo que uno de mis colegas ayer hablaba sobre este tema. La pendiente es importantísima, por eso en otra investigación también se abordaba eso como un elemento a considerar a la hora de diseñar y elegir medidas de adaptación al cambio climático. Entonces acá también nos interesa mucho tipo de suelo, pendiente, la intensidad de la lluvia. Entonces, de acuerdo a la característica del suelo, esa precipitación va a infiltrar, primero va a atravesar la primera capa, que es donde tenemos la matriz sólida, el medio poroso, que no está saturado, es decir, que tiene aire y tiene agua, es donde normalmente están las raíces de las plantas, y a eso nosotros le llamamos la zona no saturada. Aquí puede ocurrir, bueno, ocurren varios procesos, pero dos importantes es la captación de agua por parte de las raíces de las plantas. Eso luego se transforma en lo que llamamos transpiración, que es otro término del ciclo hidrológico, y también se puede dar evaporación del agua subsuperficial, es decir, el suelo se humedece, y si hay una temperatura y radiación solar suficiente, pues entonces va a haber evaporación. También obviamente va a haber escorrentía que se va a concentrar en cuerpos de agua superficiales, por ejemplo una quebrada, un cauce. A nosotros como grupo de hidrogeología del corredor seco, entonces lo que nos interesa es a partir de acá lo que conocemos como el nivel freático cuando es un acuífero libre, que es lo que normalmente vemos el nivel de agua que tienen los pozos, ¿no? Que es lo que podemos observar o medir en un acuífero. Entonces a partir de acá, del nivel freático
hasta el basamento impermeable de un acuífero es donde se puede acumular el agua subterránea, es decir, lo que recargó, lo que llovió, que no se evaporó, no se transpiró, que infiltró a través de esta zona, finalmente llega al acuífero. Esas son las reservas de agua subterránea. Entonces, eso es lo que nosotros aspiramos a conocer en estos depósitos del corredor seco. Y no hay mucha información al respecto, porque como les decía, tendemos a probablemente invisibilizar el recurso subterráneo, porque normalmente las personas, y eso es a nivel mundial, tienen más conciencia del recurso superficial, ¿no? Que es el más accesible, el más fácil de captar, etc. Entonces, siempre los recursos subterráneos son un poco obviados. De hecho, este año la UNESCO, que es el Año Internacional de Acuíferos, de Aguas Subterráneas, perdón, ha puesto como lema hacer visible lo invisible, porque el agua subterránea como que siempre se nos olvida en el ciclo hidrológico. Entonces nosotros queremos caracterizar esta parte, y para eso entonces nosotros hemos considerado varias alternativas. Estamos hablando de agua subterránea como un buffer para el cambio climático, y un buffer, bueno, es un término que se usa mucho en química. Creo que los informáticos también lo usan, según estaba leyendo hace poco, pero en química es una sustancia que logra amortizar los cambios de pH. En nuestro caso, lo usamos para amortiguar los cambios o los impactos que puede producir el cambio climático y la variabilidad climática. Entonces, los acuíferos tienen dos propiedades que nos dicen qué tan productivos son, qué tanta agua pueden almacenar y transmitir. Entonces, una de ellas es la transmisividad, la otra es el coeficiente de almacenamiento. Esas son características esenciales que deberíamos de conocer de los acuíferos. Desafortunadamente, por limitaciones financieras, técnicas, pues hay mucho desconocimiento todavía en cuanto a estos términos en muchos acuíferos, tanto de Nicaragua como de Centroamérica, porque las investigaciones y proyectos se tienden a enfocar a los acuíferos más productivos, obviamente, como también lo compartían los colegas ayer del CIAT. Hacemos un símil entre los resultados de ellos que decían que las instituciones se enfocan más en ciertas comunidades, pues también la investigación se ha enfocado más en los acuíferos más productivos, que son también las zonas agroindustriales más importantes de Centroamérica. Entonces, este es un reto, conocer estos parámetros, es caro hacerlo, y esta D lo que significa es difusividad. Entonces, la difusividad hidráulica nos dice qué tan rápido una perturbación en el acuífero se va a propagar o si el acuífero lo va a absorber. Entonces nosotros estamos apuntando a esa premisa, que los acuíferos van a lograr absorber los cambios en el sistema, y el cambio en el sistema sería más o menos precipitación. Entonces, como el acuífero, ya vieron todo lo que tiene que atravesar el agua para llegar al acuífero, entonces la respuesta es un poco más lenta que en el río. Entonces, en este gráfico aquí podemos ver, por ejemplo, un tiempo de respuesta de 1 hora, la línea roja, un tiempo de respuesta de 2 horas, y lo que nosotros usamos en hidrogeología es un término llamado carga hidráulica. Entonces, aquí podemos ver con una perturbación, en este caso, en la línea roja, pues el coeficiente de difusividad es más pequeño, significa que el acuífero responde muy rápido a ese cambio. En este otro es más bajo, más alto, perdón, entonces puede absorber mejor los cambios. Y aquí vemos un ejemplo con datos reales. Esas barras de la primera gráfica son datos de precipitación a lo largo de aproximadamente 3 años, y estas líneas punteadas son cargas hidráulicas en diferentes zonas de un acuífero costero de Nicaragua. Entonces lo que estamos viendo ahí es, si pueden ver esta línea a lo largo del tiempo, pareciera ser casi plana. Sí tiene una respuesta, porque bueno, acá la escala de las cargas es un poco distinta a la de la precipitación, obviamente. Sí hay una respuesta, pero la variación que sufren los niveles de agua subterránea son bastante moderados y conservadores. Incluso para este mes de acá, que pueden ver, hay un pico en la precipitación. Ahí creo que fue una tormenta que ocurrió en el 2011, entonces pueden ver un montón de precipitación concentrada en un solo mes, y sin embargo los niveles de agua subterránea subieron solamente un poquito. Eso es lo que llamamos entonces una respuesta atenuada del acuífero. Entonces, igual en el caso de que hay menos precipitación, que son estas barras que tengo marcadas acá en círculos rojos, acá es negativo. Eso es, de hecho, lo que estoy presentando ahí no es la precipitación directa, sino la diferencia entre precipitación
y evaporación. Entonces lo que dice la barra es si hay agua disponible o si me hace falta agua en el sistema. Entonces acá, en el primer círculo rojo, ahí me hace falta agua, tengo un déficit. Sin embargo, los pozos, que son estos puntitos, el nivel en los pozos, no bajó tanto. Entonces, esto es para ejemplificar a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de un buffer. Ahora, si yo veo el nivel de un río, con estos mismos datos, por ejemplo, aquí tengo igual datos de lluvia, estas barras azules son precipitaciones, ahora sí, directamente, y esta línea roja es el nivel de un río. Entonces pueden ver que el río fluctúa con muchísima más frecuencia y más amplitud que el agua subterránea. Entonces a eso nos referimos, por eso nosotros en el grupo lo que estamos haciendo entonces es analizar si es posible que esos acuíferos, que aunque son tal vez pequeños o menos productivos del corredor seco, pueden servir para atenuar los efectos del cambio climático, porque van a sufrir menos respuesta que las fuentes de agua superficiales. Ayer un compañero nos decía que en una comunidad habían hecho una captación de agua de escorrentía, creo, y nunca habían podido captar ninguna agua. Entonces eso es una señal directa de que los recursos superficiales obviamente responden de inmediato y con más intensidad que los recursos subterráneos. Entonces, hay muchas técnicas, muchas publicaciones, UNESCO promueve mucho este tema, y nosotros en la siguiente fase del trabajo, pues lo que quisiéramos es, una vez que se logre caracterizar de manera general, que ya voy a entrar en ese detalle, la parte hidrogeológica, que a través de nuestra red de investigación se pueden evaluar estas alternativas como son el concepto de las 3R, recarga, retención y reuso. Ahí tomé prestado de UNESCO un diagrama en que pueden ver. De nuevo, la pendiente es muy importante, obviamente la textura del suelo, porque dependiendo de eso va a haber o no va a haber infiltración. Aquí hay una estructura que es para retener escorrentía, pero no solamente para el uso directo del almacenamiento superficial, sino también para propiciar la recarga de un acuífero que tengo más acá y aguas abajo. En este caso, puedo tener una captación por medio de un pozo de extracción de agua. Entonces, lo que logré retener acá, disminuyo el tiempo de tránsito del agua en la cuenca, induzco la recarga, tengo agua subterránea disponible que no se me va a evaporar como se me está evaporando el reservorio superficial, además de que la filtración natural también ayuda a eliminar impurezas. Luego, a través del pozo podemos hacer captaciones que pueden ser utilizadas para las necesidades de la población, potabilización, ¿verdad?, para consumo humano, pero también para irrigación y otros fines. Entonces, a esto es lo que nosotros quisiéramos llegar eventualmente a través de todos estos análisis que venimos haciendo. Y como les decía, somos un grupo bien grande, el subgrupo es bien grande. Nosotros nos hemos apoyado muchísimo en el trabajo también de nuestros estudiantes, porque la revisión bibliográfica ha sido para los 5 países, los 6 países, obviamente con ayuda de nuestros colegas que nos han compartido información de instituciones también. Pero ¿qué hemos encontrado? A grandes rasgos, que la información geológica, hidrogeológica, en la parte del corredor seco centroamericano es fragmentario. ¿Eso qué quiere decir? Que hay estudios de un acuífero pequeñito, luego de otro en un mismo país, pero estudios regionales no hemos encontrado y no hay nada publicado. Entonces, nuestro trabajo sería la primera publicación de ese tipo. Luego, que la información tiene distintas escalas, es decir, que se ha hecho a diferente nivel de detalle, entonces es difícil compararla, obviamente. No es lo mismo un estudio local que un estudio regional. Lo mismo pasa con los temas de variables climáticas. El nivel de escalamiento es muy importante, ya lo mencionaba ayer, creo que la doctora Irma. La nomenclatura, que es cómo designamos los códigos de los acuíferos, la terminología que usamos es muy diferente, no está homologada, entonces de un país a otro puede ser el mismo tipo de acuífero, pero le ponemos nombres distintos, basándonos, hemos notado con una fuerte influencia de la escuela geológica preponderante en ese país. ¿Qué quiero decir? Dependiendo de dónde hemos estudiado geología, entonces tendemos a usar ciertos colores o ciertos nombres. Entonces, en cada país es un poco distinto. Y la calidad de la información. Eso es importante. También ayer mis colegas lo mencionaban en otras presentaciones.
Puede haber información, pero nosotros hemos tenido muchísimo cuidado en la verificación. Nos vamos a las fuentes originales. En muchos casos tenemos que descartar algunas cosas, bastantes cosas, porque la calidad no es la adecuada. Entonces estamos teniendo muchísimo cuidado. Por eso decimos, hay muy poca información que se puede utilizar. Y el nivel de incertidumbre. En nuestro caso, por ejemplo, les mencionaba esos dos parámetros hidráulicos que son importantes para saber qué tanto transmite agua, qué tanto se acumula el agua, se almacena. Para eso hay que hacer ciertas pruebas de campo. Es un ejemplo que les estoy dando, que se llaman pruebas de bombeo. Tiene que hacerse con control de calidad, igual el análisis. No es simplemente agarrar un dato solamente porque está escrito en un reporte, sino que nosotros estamos teniendo el cuidado de verificar cómo se realizaron las mediciones y si el dato reportado es realmente fiable. Obviamente, eso es un gran reto, igual que en cualquier ciencia, pero nosotros estamos tratando de hacer un filtrado bastante exhaustivo para poder proponer entonces lo que les vamos a presentar hoy. Y nuestro objetivo preliminar en esta primera etapa era la construcción de un mapa hidrogeológico que nos identificara cuáles eran los posibles acuíferos que podríamos estudiar en el corredor seco. Empezamos entonces con una revisión bibliográfica, por eso digo, aquí se involucró muchísimas personas, muchísimas horas de trabajo. Las fuentes que hemos utilizado han sido digitales y analógicas. Hemos tenido incluso que utilizar PDFs y volver a digitalizar información. Otros colegas nos han compartido la información ya en sus bases de datos de sistemas de información geográfica. Luego de eso pasamos al análisis. Y el análisis, en pocas palabras, lo que hicimos fue una correlación entre las descripciones litológicas, que es lo que más abunda de los acuíferos, con las características hidrogeológicas, es decir, una interpretación usando el criterio de expertos. Por eso es que hemos hecho consultas con los colegas de Centroamérica, que son los que conocen sus territorios, para verificar que nuestra interpretación era la más apropiada. Entonces, una vez que correlacionamos la información geológica, que es principalmente descripción litológica, y traducirla en términos hidrogeológicos, entonces pasamos al procesamiento que se hizo con el apoyo de nuestros expertos en sistemas de información geográfica para finalmente producir el resultado que es el mapa hidrogeológico regional general. Como les digo, esto todavía está en proceso, falta mucha información, pero es un logro importante que queremos presentarles. Entonces acá pues se resume un poco lo que les explicaba. Solo quisiera resaltar tal vez que en el procesamiento, y bueno, estos mis colegas de SIC son los que lo manejan muchísimo mejor que yo, tratamos de ser muy cuidadosas con la información, la metadata, que estuviera ahí todo muy ordenado, bien clasificado. Entonces en las tablas de atributos ustedes pueden encontrar códigos, clasificaciones, descripciones, la fuente de información también, porque lo que queremos es que esto sea una construcción de toda la comunidad centroamericana y para que los colegas que quieran revisar las fuentes y también nos quieran colaborar con más información, pues sigamos alimentando esos datos. Y acá está un ejemplo de el resumen que estábamos haciendo por país. Aquí solo les pongo Guatemala y El Salvador, pero esto lo hicimos para cada uno. Entonces, por ejemplo, acá encontramos un mapa geológico de Guatemala en esa escala. Ahí tienen la fuente, quien lo publicó. Eso fue lo que nosotros usamos para el análisis que hicimos. Igual en El Salvador encontramos un mapa geológico. Ahí están las fuentes. Y en la parte hidrogeológica, igual en el caso de Guatemala, no encontramos un mapa hidrogeológico de todo el país. Sí hemos encontrado estudios de acuíferos regionales o locales. Entonces, con eso hemos estado trabajando, pero no hay un mapa de todo el país. En El Salvador sí encontramos uno publicado por el ANDA en 2015 y otro del Ministerio de Recursos Naturales. Entonces, ese trabajo que está resumido aquí es muy exhaustivo y muy extenso. Entonces, nosotros lo resumimos en esta tabla, que son las fuentes principales. Obviamente, esto es lo que usamos. Tuvimos que revisar muchísima más información para discriminarla y decir, ok, nos vamos entonces con estos mapas para hacer luego nuestra descripción en base a lo que ellos reportaban
y haciendo esa correlación hidrogeológica, porque en algunos casos la interpretación es solamente geológica, entonces faltaba el elemento hidrogeológico. Ahí te dejé dinero. Y nosotros entonces, como les decía, tuvimos mucho cuidado en qué información sí se usaba. Tenía que ser trazable, es decir, saber de dónde venía, cómo fue hecha, que las fuentes fueran ya sea oficiales de instituciones de gobierno, instituciones públicas o de Naciones Unidas, o publicaciones revisadas por pares, es decir, artículos científicos, que las clases hidrogeológicas fueran amplias para que pudieran abarcar toda la variedad de términos que estaban usando en los mapas, porque como les digo, de país a país varía mucho la terminología que estábamos usando. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es una generalización que pueda ser válida para toda Centroamérica. Y los términos utilizados tienen que darnos una indicación de qué tan bueno es ese acuífero, porque también nosotros estamos pensando en los usuarios finales, que no necesariamente somos solamente la academia, sino los pobladores, los alcaldes, los ONGs, los comités de agua, que puedan entender entonces si ese acuífero valdría la pena hacerle un estudio más detallado o no, porque puede ser que haya agua, ¿no? Entonces tenemos que pensar en una terminología que dé esa indicación. Y pensando en la comunidad científica internacional y en nosotros mismos como centroamericanos, queríamos encontrar una nomenclatura que se basara en estándares internacionales, es decir, buscar a nivel internacional cómo se estaban clasificando, codificando en colores, en nombres, los acuíferos, para poder usar algo que fuera comparable con acuíferos de otros países, ¿verdad? Porque esto es cierto, es para Centroamérica, pero también nos interesa que la comunidad internacional vea el trabajo que se está haciendo en Centroamérica y que lo podamos comparar. Eso beneficia mucho el avance de la ciencia. Y después de todo esto que les vengo contando, llegamos entonces a una propuesta de clases de acuíferos que es muy general en este nivel, pero como les digo, nuestro objetivo es que fácilmente puedan ser identificables los acuíferos que podrían ser más prometedores para ayudarnos a enfrentar el cambio climático. Entonces, lo que proponemos nosotros en la clasificación con estos códigos que pueden ver entre paréntesis, básicamente acuíferos volcánicos, tanto porosos como fracturados. Nos estamos yendo por una nomenclatura que nos da una indicación de la litología, pero también de la característica hidrogeológica. Cuando decimos poroso o fracturado, entonces ya un hidrogeólogo tiene idea de qué esperar, qué tan fácil va a ser encontrar agua en ese acuífero. Luego, acuíferos volcánicos sedimentarios, porque hay combinación, ¿verdad? Sedimentarios aluviales, por ejemplo, los que tienen depósitos aluviales, ríos importantes que tienen ciertos depósitos, aunque el río sea efímero, en esos depósitos aluviales normalmente queda depositada agua subterránea que hemos visto en